Y sé que Dios va a hablar a la persona que ha entrado aquí hoy, que tal vez es su primera vez estar en una iglesia o tal vez una iglesia como esta. Y no estás seguro por qué estás aquí. Estás cuestionando, tal vez contemplando hasta irte ahorita. Pero quiero decirte que estás aquí porque Dios te trajo a este lugar y Él te ama y hoy Él te va a hablar. También para la persona que tiene años sirviendo al Señor, hoy la palabra de Dios es para ti también. Entonces vamos a enfocarnos en su palabra en esta tarde. Ese está en inglés, vamos al de español. Me dicen cuando lo tienen listos, por favor. Pero vamos a hoy hablar un poquito más acerca de la reforma. Ya estamos listos, muy bien. Efesios 2, verso 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, 8 al 10, versos claves para lo que estamos hablando en estos días. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Di conmigo, regalo. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Si tú eres obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Dios ya tenía contemplado su plan de salvación para nosotros. Hoy vamos a hablar de la reforma que sucede en nuestras vidas, la reforma que sucedió en la iglesia y la reforma que necesita seguir sucediendo en su iglesia. En las sesiones anteriores expliqué un poquito más acerca de la vida de Martín Lutero. Él no es el Mesías, él no fue un hombre perfecto, tenía muchas fallas también, pero fue uno de muchos, aunque él recibe la mayor cantidad de crédito, fue uno de muchas personas claves en lo que es la reforma protestante. Había otras personas como John Wycliffe, como William Tyndale y varias otras personas, y también factores socioeconómicos que contribuyeron a lo que es la reforma protestante. Europa estaba pasando por muchos cambios en muchos diferentes sentidos de literatura, de ciencia y política. Pero una de las cosas que sucedió con Martín Lutero es de que cuando él dejó de estudiar para ser abogado y decidió estudiar para ser sacerdote, él empezó el proceso y siguió la tradición de ir con el sacerdote para confesar sus pecados. Ahora, ya aprendimos la semana pasada que solo Cristo es mediador entre el hombre y Dios. Él es nuestro sumo sacerdote y nos ha hecho a nosotros sacerdotes para nuestro Dios. Es un concepto muy diferente, es un concepto que nos da acceso directo a Dios. Pero antes de esas creencias, antes de que eso llegara a ser normal en la iglesia y que el pueblo cristiano supiera que tenemos acceso a Dios, Martín Lutero fue al sacerdote para confesar. Yo no sé cuál era el promedio en esos días de gente que confesaba, pero el sacerdote de Martín Lutero ya estaba loco. Dice: este hombre Martín Lutero me tiene cansado, porque cada día pasaba horas y horas confesando pecados. Había un día en particular que la historia nos cuenta que Martín Lutero confesó por 6 horas sin parar. El sacerdote decía: ya basta, Martín, ya es suficiente. Y Martín después confesaba otra cosa y confesaba otra cosa. Terminó de confesar todo y como media hora después dice: ¿sabe qué? Yo creo que se me olvidó algo. Y otra vez quería confesar. Y después confesó que tal vez fue muy egoísta en confesar
tanto y tal vez estaba trayendo demasiada atención a él mismo. Se estaba volviendo loco Martín Lutero, porque él decía, es que yo tengo que confesar todo, yo tengo que confesar todo. Ahora, combinado con esto fue una enseñanza acerca de purgatorio, que es algo, una doctrina falsa que se enseña que cuando morimos nosotros pasamos por un lapso de tiempo antes de ser juzgados, donde podemos tal vez hacer obras o otros pueden orar por nosotros para que eventualmente podamos ir al cielo. En ningún lado en la Biblia vas a encontrar este concepto, no existe. Por eso es tan difícil con estos conceptos separar el uno del otro, porque van tan ligados. Tenemos que entender quién es Cristo, y para entender quién es Cristo tenemos que entender la Biblia, la Escritura, tenemos que saber cuál es la Escritura. Entonces esto fue algo tan importante. Pero Martín Lutero tenía el temor, como muchas personas en ese tiempo, de que no merecía el favor de Dios o que no había hecho lo suficiente para merecer la salvación. Es más, tal vez el enemigo ha venido contra ti para decirte que tú no mereces el amor de Dios y que tú no mereces la salvación y que no eres suficientemente bueno. ¿Sabe qué? El enemigo tiene razón y al mismo tiempo está equivocado. Ninguno de nosotros podemos merecer el regalo del amor de Dios que Él decide dar a nosotros. Lo que el enemigo no nos dice, que es la verdad, es de que Cristo murió para que ahora sí somos dignos y podemos tener acceso a Dios, porque Dios nos regala la salvación. Gloria a Dios por esto. Este concepto, junto con otros, fueron 5 diferentes cosas que durante la Reforma Protestante hace 500 años se enfatizaban mucho. Ya estudiamos el principio de sola escritura. Después, solo Cristo, lo hablamos la semana pasada. Hoy, como en cada uno de estos, son muy difíciles de separar y hablar uno por uno. Y por esa razón, hoy nos vamos a enfocar en 2 de ellos. Porque les voy a mostrar por medio de la Escritura lo que ya hemos leído en Efesios 2:8. Es casi imposible separar estos 2 principios de la fe y de la gracia. Dicho en latín, sola fide, sola gracia. Estas cosas son difíciles de separar porque una de esas cosas trabaja con la otra. Entonces hoy nos enfocamos en estos 2 principios. Solo por la fe y solo por la gracia. Vamos a regresar ahora entonces a nuestro texto. Vamos a mirar frase por frase y entender qué es lo que nos dice la palabra con estas palabras. En Efesios 2:8 notamos primero esta frase que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y ahí ya puedes ver estas 2 palabras, estos 2 principios ya ligados en una misma frase: gracia y fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Vamos a enfocarnos por un momento entonces en la palabra gracia. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es la manera que uno puede definir la palabra gracia? Vamos a comenzar notando lo que dice haciendo una comparación entre gracia y misericordia. Son 2 conceptos muy parecidos. Hay una escritura que nos dice que podemos entrar confiadamente delante de su trono de gracia para encontrar la misericordia que tanto necesitamos. O sea, estas cosas también van muy juntas. Y de igual manera que fe y gracia van juntas, también la misericordia y la gracia van juntas. Pero sí hay una diferencia, y se los quiero mostrar hoy, la diferencia entre la gracia y la misericordia. Vamos a comenzar con la misericordia. La misericordia es cuando no recibo lo que sí merezco. Te voy a dar un ejemplo de esto. Digamos, si hoy, yendo a tu casa, tú empiezas a manejar y vas 55 millas por hora en una zona de 40 millas por hora. Te para la policía y el policía te dice: ¿sabe qué? Estabas
muy arriba de la velocidad aquí, de 40 millas por hora, estaba yendo 55 millas por hora. Pero no te voy a dar una multa, nomás te voy a dar un aviso. En ese momento tú acabas de recibir misericordia. Y si manejas muy rápido, pídele a Dios la escritura, sus misericordias son nuevas cada día para mí, ¿verdad? Eso es recibir misericordia. ¿Por qué? Porque no recibí lo que sí merecía. No recibí la multa y sí la merecía. Ahora, Jesús nos cuenta una historia, la Biblia nos cuenta una historia de la vida de Jesús con una mujer que es un ejemplo buenísimo de lo que es la misericordia. En Juan, el capítulo 8, encontramos la historia de una mujer que habían agarrado en adulterio. Y Jesús dijo, ok, si la van a matar con piedras de esta manera, entonces el que no ha pecado, que tire la primera piedra. Verso 9 de Juan 8 dice, al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Quiero enfatizar esa última frase porque va a ser clave doctrinalmente. Cuando hablamos de solo fe y solo por la gracia, hay algunos que no pueden tragar eso. Porque dicen algo así. Entonces me estás diciendo que alguien que ha matado a gente, si cree en Jesús, recibe su gracia por fe, ¿va a ser salvo? Sí. Entonces, ¿pueden seguir matando a gente? No. No lo van a hacer si han sido salvados de parte de Dios. Nota como aún Jesús, después de que ha extendido la gracia, Él da la instrucción, vete y no peques más. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque hay personas que enseñan doctrinalmente que Dios ya ha decidido de antemano quién va a ser salvo y quién no. Predestinación. Ahora, por un lado, tienen razón, te voy a explicar por qué. Porque Dios, en su conocimiento, ya sabe quién va a escoger aceptar la gracia, el regalo de Dios que Él ofrece a nosotros. Pero Él no predeterminó qué decisión ibas a tomar tú. Pero como Él es alfa y omega, principio y fin, Él es eterno, Él ya sabe qué decisión vamos a tomar. Por esta razón, hay personas que si llevan este concepto del conocimiento previo de Dios a un extremo, dicen, ¿sabe qué? Puedo hacer lo que me da la gana. Porque si soy salvo, soy salvo. Y no hay nada que pueda hacer para perder esa salvación. Y trae mucha confusión al pueblo de Dios. Nota esto. Jesús dice, después de extender misericordia, dice, vete y no peques más. Es clave esto. La vida de una persona que ha recibido la gracia por medio de la fe va a dejar el pecado. No vamos a persistir en pecado. Juan dice que si persistimos en el pecado después de ser salvos, que el amor de Dios no está en nosotros. Algo no funcionó. Algo no hemos recibido completamente. Ahora, eso quiere decir que después de que eres salvo, después de tu momento de salvación, que serás perfecto el resto de tu vida, no. Por eso también Juan dice que si nosotros hemos pecado, podemos confesar esos pecados directamente a Dios. Él es fiel y justo para perdonarnos. Dice, no pequen, pero si pecas, aquí está la solución. Esto es clave para entender que Dios dice, vete y no peques más. Si hoy tú necesitas la salvación, quiero decirte que por la gracia y por fe en lo que Cristo ha hecho, lo que Él ya hizo, tú vas a ser perdonado y todos tus pecados van a ser borrados. Y lo que Jesús te dice hoy a ti también es, vete
y no peques más. Regresamos entonces a la comparación de gracia y misericordia. Misericordia es cuando no recibo lo que sí merezco. Gracia es cuando sí recibo lo que no merezco. Vamos a regresar al ejemplo de un carro. Si yo voy manejando demasiado rápido y no recibo la multa cuando me para la policía, acabo de recibir misericordia, porque no recibí lo que sí merecía. Entonces, para usar un ejemplo de un carro otra vez, si al final del servicio yo te entrego unas llaves y dices, ¿qué es esto? Dices, y digo, te estoy regalando un coche. ¿Por qué? No más, te lo quiero dar. Eso es gracia. Cuando uno sí recibe lo que no merece. Tú no hiciste nada para merecer eso, es un regalo que yo te estoy dando. La palabra gracia habla acerca de dones o regalos. Es más, es la misma palabra de donde sale la palabra carismático. Si en algún momento has escuchado a alguien definir a esta iglesia como una iglesia carismática, quiere decir que creemos en los dones del Espíritu Santo. Eso viene de la misma palabra raíz, charis, en el griego, que habla acerca de dones o regalos. Y la salvación es la misma cosa. Nosotros no lo merecemos, pero Dios nos da este regalo. Entonces ahora enfocamos en la siguiente frase. En Efesios 2, verso 8 dice, por medio de la fe. Hoy cantamos una canción que habla acerca de la fe, que Dios puede mover montañas. Y si hoy tú estás enfrentando cosas enormes, montañas en tu vida, espero que se aumenta tu fe. La palabra fe es una palabra tan grande, tan importante en nuestra relación con Dios. Puede incluir fe para milagros, fe para sanidad, fe para provisión. Y todo eso comienza con la fe para la salvación que vemos aquí en Efesios 2:8. Por medio de la fe. ¿Qué quiere decir tener fe? Tener fe es creer. Si lo vamos a simplificar, la definición, tener fe es creer. Ahora, si vemos y comparamos dos traducciones al español de Efesios 2:8, podemos notar aquí cómo uno traduce la palabra creyeron. En Reina Valera 60 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La Nueva Traducción Viviente dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Tener fe y creer es la misma cosa, viene del mismo concepto. Son palabras que podemos intercambiar. Fe, creer, es creer en algo. Ahora notamos la siguiente frase, pues es un don de Dios. Es un don de Dios. Otra manera de decir don es regalo, es un regalo de Dios. Nota lo que dice Romanos 4:16. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. De una vez les voy a mencionar acerca de Abraham. Nosotros somos una iglesia estilo Nuevo Testamento. En otras palabras, tomamos nuestros ejemplos de las epístolas en el Nuevo Testamento, históricamente del libro de los Hechos, en el capítulo 2, el día de Pentecostés, cuando comenzó la iglesia de hoy en día. Y es importante recordar profetas como Ezequiel, como Jonás y esas historias tan increíbles del Antiguo Testamento. Es también importante entender quién es David, quién es Salomón. Recordar, por supuesto, Moisés, el libertador que Dios levantó en Egipto para sacar su pueblo a la libertad después de estar en la esclavitud. Pero no podemos olvidarnos de Abraham, porque antes de David y antes de Moisés fue Abraham. Y la Biblia nos dice que Abraham es padre de todos los que creen.
En unos minutos van a ver otra escritura importante acerca de Abraham y acerca de su fe y qué es lo que significa para nosotros. Tenemos que entender que antes de la ley de Moisés, Abraham ya tenía una relación con Dios. ¿Cómo? Por medio de la fe. La fe. La fe es tan importante. Romanos 5, verso 1 dice, por lo tanto ya fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe. Quiero explicar algo sin atacar a ninguna otra iglesia o tradición cristiana, pero esta es una diferencia muy grande entre protestantes y católicos, lo que acabamos de leer aquí. Dice, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios. La doctrina católica dice que esto es un proceso que toma tiempo, que involucra nuestras acciones o nuestras obras. La palabra de Dios nos dice claramente que es una declaración que Dios da a nosotros después de nuestra fe, por medio de nuestra fe en Él. Tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Todos digan conmigo, hizo. Este gringo puede entender que eso es en el tiempo pasado. Eso no es algo que yo tengo que hacer para comenzar. Segundo, no es algo que Cristo todavía tiene que hacer. Es algo que ya hizo Él en el pasado por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido. Otra manera de decir gracia. En el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Gracias a Dios por lo que Cristo ya hizo. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué hiciste tú para merecer ese regalo? Para comenzar, poner merecer y regalo en la misma pregunta o misma frase es una contradicción. Digamos que uno va a una fiesta de cumpleaños y alguien regala un regalo y alguien pregunta, ¿qué hizo esa persona para merecer ese regalo? Pues nada, es un regalo. Es un regalo. Uno no puede hacer algo para ganar ese regalo, sino será un pago, no un regalo. Si yo hago algo para que tú me des un regalo, debemos de cambiar la definición de regalo o usar otra palabra, decir pago, no regalo. Hay una gran diferencia entre estos dos principios aquí. Romanos 11, verso 6 dice, y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones, no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. La gracia de Dios es gratuita. Y no hay nada que podemos hacer para merecerla. Clave. Cuando añadimos otra cosa al proceso de salvación, estamos diciendo que lo que Cristo ya hizo en la cruz no fue suficiente. Qué triste. Romanos 5:19 dice, por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Esto es la manera de establecer un principio correcto que se enseña llamando a Jesucristo el segundo Adán, que la misma Biblia lo llama así también. En otras palabras, por el pecado de Adán al principio, entró el pecado al mundo. Pero llegó el segundo Adán, Jesucristo, y de esa manera llegó la justicia, que podemos ser declarados justos por medio de Cristo Jesús. Nota aquí otra vez que es una declaración,
No es un proceso, es una declaración. Si yo hago una declaración, no estoy diciendo que va a tomar tiempo. Si yo hago una declaración, yo digo que ya está así. Y Jesús declara sobre nosotros justicia. ¿Cómo lo hace? Por el don, el regalo de la gracia por medio de la fe. Así tan sencillo. Somos justificados. Gálatas 3:6 dice, del mismo modo, Abraham, ahí está Abraham otra vez, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. ¿Cómo fue salvo entonces Abraham? ¿Por el sacrificio de un cordero y un sumo sacerdote? No, todo eso no existía todavía hasta los tiempos de Moisés. Abraham fue considerado justo debido a su fe. La cosa más importante en nuestra relación con Dios es fe, creer en nuestro corazón. Creer en nuestro corazón, esto es lo más importante. Verso 7 dice, así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Esto es lo clave, esto es lo más importante. Entonces recuerdan una vez más nuestro texto para hoy, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, te voy a mostrar la fórmula incorrecta. Todos pongan atención, por favor. Esto es incorrecto lo que te estoy mostrando. Te quiero explicar qué es lo falso, qué es lo incorrecto. La fórmula incorrecta de la religión, nota aquí la matemática, es fe más gracia más X igual a salvación. Si tú quieres encontrar un ambiente religioso, vas a encontrar esta fórmula. Ahora, X puede ser diferente para cada persona, para cada secta, para cada espíritu religioso. Pero todos tienen en común que quieren añadir algo a la fe y la gracia que encontramos en Efesios 2:8. Entonces, religiosidad añade algo a la fe y la gracia. X puede ser definido de esta manera en la Iglesia Católica, Catecismo 2027. Nota lo que dice. Podemos merecer en favor nuestro y de los demás todas las gracias útiles para llegar a la vida eterna. ¿Que yo puedo hacer algo para merecer la vida eterna? ¿Qué puedo hacer yo para merecer la vida eterna? Solo Cristo, solo Cristo. Sola la Escritura me enseña lo que es la verdad. La fórmula bíblica y correcta es fe más gracia igual a salvación. Por lo que Cristo ya hizo tiempo pasado, cuando yo recibo esa gracia, ese regalo en fe, tengo salvación de parte de Dios. Alguien da gracias a Dios por eso. No tenemos que ser religiosos. Tradición humana siempre quiere añadir algo. Esto ya era un problema y un debate en los tiempos de Pablo. Inspirado por el Espíritu Santo, apenas la tinta se estaba secando de las epístolas que Pablo estaba escribiendo, cuando ya gente estaba enseñando que hay que añadir algo más. Porque nos cuesta pensar y nuestro egoísmo quiere hacer pensar que si nosotros añadimos algo más, entonces podemos alcanzar la salvación. No hay nada que podemos hacer para merecer el perdón de Dios. Para merecer la salvación es un regalo de parte de Él. ¿Por qué es tan importante esto? Porque cuando enseñas a un pueblo
que hay algo extra fuera de Jesús y su gracia y nuestra fe en lo que Él hizo, podemos esclavizar a un pueblo con lo que una persona impone sobre ellos diciendo tienes que hacer esto también. Podemos inventar conceptos como purgatorio para hacerte pensar que tú tienes que hacer cosas para merecer la salvación. Es una cosa poner ese peso sobre una persona cuando vive. Imagínate cuando ya está muerto. Entonces, Efesios 2, verso 8. También menciona la palabra obras. Comenzando en el verso 9, dice, no por obras. Después dice en el verso 10, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y uno queda así medio confundido. Bueno, entonces, ¿no por obras o creado por Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras? Puede traer mucha confusión esto. Porque sabemos, según la palabra de Dios, que nuestra salvación no viene por medio de nuestras obras. Pero el verso 10 dice que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, ¿si hay buenas obras o no? Sí hay. Entonces, ¿los necesito para mi salvación? ¿Para ser justificado? No. La gracia es un regalo de Dios que recibo por medio de la fe. Ahí tan sencillo. Vamos a entender entonces aquí la confusión. Santiago 2:26 dice, así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Hacemos buenas obras no para ser salvos. Hacemos buenas obras porque somos salvos. ¿Entiende aquí la diferencia? Somos salvos no por nuestras obras, pero debido a nuestra salvación hacemos buenas obras. Porque cuando Dios me salvó, que me dio el don de la gracia que recibí por medio de la fe, entonces algo cambió en mí. Y ya no quiero pecar, ya no quiero volver a ese lugar donde Él me había sacado. Por eso, 1 de Pedro 2:9, que estudiamos la semana pasada, dice que Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Es ahí que entendemos que somos parte de una nación santa y de un real sacerdocio. Si Dios ya nos sacó de ese lodo, ¿quién quiere regresar a eso? Si Él ya nos ha redimido, si Él ya nos ha perdonado, ¿quién quiere regresar a toda esa basura de nuevo? Usando el ejemplo del hijo pródigo, si Dios nos sacó de ese lodo donde estábamos dando de comer a los cerdos, y regresamos a la casa de nuestro Padre y Él nos abraza y nos justifica en ese momento antes de merecerlo. Es más, cuando habíamos hecho todo para no merecer el amor del Padre, el Padre todavía dice, este es mi hijo y ha regresado a casa. Ahora le voy a dar la mejor ropa que tenemos aquí y vamos a celebrar con una buena carne porque mi hijo estuvo perdido y ya ha regresado a casa. Entonces, ya que soy salvo, cambio. Soy una nueva criatura. Soy una nueva creación en Cristo Jesús. Soy diferente. Tengo una nueva identidad en Cristo Jesús. Y debido a eso, ahora hago buenas obras. No para merecer mi salvación, no para ganar puntos con Dios,
sino porque cuando la obra de Dios, la salvación y la gracia llegaron a mi vida, cambiaron mi manera de pensar, cambiaron mi corazón, y ahora como producto natural de lo que Dios ha hecho en mí, de esa transformación divina de parte del Espíritu Santo, ahora mi vida empieza a producir buenas obras, sabiendo que con esas obras yo no puedo hacer nada para merecer el cielo, pero sabiendo de que Dios ya me ha sacado de una vida miserable, me ha dado vida nueva y vida abundante, y ahora me gozo en poder mostrar la gloria de mi Padre, del que me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Esta es la obra de Dios en nuestras vidas. La reforma de nuestras vidas, de nuestro entendimiento de la salvación, tiene que comenzar con la fe y con la gracia. Cualquier ambiente que quiere añadir X a esa fórmula te quiere esclavizar en sistemas humanos y tradiciones de hombres. Solo por la fe, solo por la gracia, solo por Cristo. Así nos dice la Escritura.